Gloria a Dios. Aquí nuestro hermano José, él habla mucho de guerra espiritual porque los diezmos y ofrendas cuando uno entrega, lo está haciendo guerra espiritual contra la pobreza. Cuando uno ora, cuando uno está en santidad, está haciendo guerra espiritual contra el pecado, contra las acechanzas del diablo, etcétera, etcétera. Y este manual de guerra espiritual, la batalla entre dos reinos, choque de poderes, manual básico y práctico de guerra espiritual, que tiene 70 temas. Y el material fue elaborado para que el propio manual sea tu instructor, porque cada tema tiene los objetivos y tiene los versículos que vos tenés que memorizar. Y cuando vos estás enterado de los objetivos del tema, lee el tema entonces en base a esos objetivos y quitas más provecho. Lees una vez, lees dos veces. Y el mismo material tiene su cuaderno de tareas sobre la lección y tiene 700 preguntas en base al manual, 10 de cada tema. Usted lee, va a la Biblia y usted va desarrollando según le pide ahí el cuaderno de tareas. Y usted va a tener un semillero sermonario. Y usted va a aprender cosas porque va a estar el Espíritu de Dios como maestro, más el material, ayudándote a entender lo que es la guerra espiritual. Más todavía en este marco, en este tiempo, donde sabemos que la Biblia dice que Satanás tiene poco tiempo y ha descendido con ira contra tu matrimonio, contra tu economía, contra tu salud, contra tus hijos, tus hijas, tu empresa y tus planes. Entonces hay que conocer la guerra espiritual, los dones que nos dio el Espíritu, las armas de nuestra milicia que no son carnales. Entonces este material de 70 temas con 700 preguntas, nuestro hermano José, ponete en pie, ese guerrero, gloria a Dios, él lo completó. Y este es un material que usted puede hacerlo en su casa. Usted se disciplina. Y en su momento de devocional, porque el diezmo pues, es la 10ª parte de todo lo que nos da el Señor. Y el diezmo del tiempo es 2 horas 40. 2 horas 40. Disciplínese usted, levántese un poquito más tarde o tenga usted un horario donde usted y Dios le dice, Señor, yo quiero aprender. Y simplemente esa predisposición que usted tiene en su corazón, le puedo asegurar que el Espíritu de Dios le va a enseñar cosas, pero impresionantes, que todavía no le enseñó a muchos teólogos, a muchos grandes escritores. Te va a enseñar a vos. Y vos me vas a decir, mira, pastor, mira lo que aprendí yo. Y yo sé, wow, eso no está en internet, no está en los libros. Dios te lo reveló. Y Dios quiere revelar cosas tremendas. ¿Para qué? Para que su iglesia sea una iglesia más que vencedora, poderosa en todos los términos. Término moral, término doctrinal, término económico, etcétera, etcétera. Entonces yo te aliento que aparte que estés estudiando el SET, también vos tengas esa disciplina de todos los días hacer por lo menos un capítulo o medio capítulo. Eso te va a ayudar en tu vida espiritual y va a ayudar a organizar las ideas bíblicas y las doctrinas en tu mente, porque la palabra de Dios, la guerra espiritual, es doctrina fundamental. Empieza en Génesis esta doctrina, se extiende por toda la Biblia y culmina en el Apocalipsis. La primera guerra que encontramos fue ahí en el Edén con Satanás y Adán y Eva. ¿Quién perdió? Adán. Y la última batalla que se va a ver va a ser la batalla de Armagedón, donde va a ser una pelea espiritual y física material entre el Rey de Reyes, Señor de Señores, los ejércitos del mundo y Satanás. Qué interesante conocer todo ese espectro y ese desarrollo y cómo en el tiempo presente uno puede ser un más que vencedor. Entonces yo te aliento a que lleves este manual con su inductivo. Bendito sea Dios. Y está el otro que lo hicieron los jóvenes, que usted también puede hacerlo, que es el mismo, pero con 10 lecciones, para que usted empiece a ejercitar sus músculos espirituales y usted empiece a disciplinarse en base a lo que dice la Biblia. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Y por qué hacemos todo esto? Para que usted verdaderamente entienda quién eres en Cristo y quién es Cristo para ti y quién es tu enemigo. Entonces hay que leer, hay que estudiar y
Este material está basado en la palabra. Este tiene 10 temas con 100 preguntas. 10 temas con 100 preguntas. Y cada tema tiene su cuestionario y tiene también sus objetivos y propósitos. Y está también ilustrado para que usted pueda entender. Así que yo te aliento en el nombre de Jesús que tú lleves esto y en el nombre de Jesús dígale, Señor, enséñame. Y en ese tiempo apagar tu televisor, tu teléfono y decir, Espíritu Santo, enséñame. Y te va a enseñar cosas impresionantes. Vas a entender por qué está trancada tu economía. Vas a entender por qué tienes problemas en tu casa. Vas a entender por qué tienes problemas tus hijos. Vas a saber cómo desatarlo y usar el poder y la autoridad que te dio Jesús. Aquí está a tu disposición. Muy bien. Use usted estos recursos que la iglesia pone para tu crecimiento. Hoy voy a hacer una exposición y voy a confiar que en esa exposición la palabra de Dios va a penetrar a tu corazón. El tema de hoy, conociendo a Jesús. El verbo tripartito hecho carne, Dios envuelto en la carne. Y hoy vamos a hacer el desglose de San Juan 1 al 18. Voy a hacer una exposición. Porque ayer hablamos con los jóvenes de 1 al 11. Y esta mañana también habíamos explicado en el primer servicio lo que es del 1 al 11, en la preexistencia de Cristo, etc. Y hoy vamos a hacer un desglose en el nombre de Jesús, confiando que esto queda grabado para que usted luego escuche. Padre, te damos gracias por esta preciosa noche. Gracias por tu palabra. Gracias, querido Dios, porque podemos en este manual de instrucción conocer a Jesús, nuestro Señor y Salvador. ¿Quién es Él? ¿Por qué vino? ¿Por qué se hizo hombre? ¿Por qué se despojó de su divinidad y peleó en esta tierra contra Satanás como humano envuelto en el Espíritu Santo, dándonos a entender que también nosotros podemos ser un más que vencedor como Él? Querido Padre, te ruego que tú despiertes el interés en conocer a Jesús, porque muchos conocemos a Jesús superficialmente, pero no le conocemos personalmente. Padre, ayúdanos a que esta palabra nos lleve a intimar con Él y amarlo de tal forma, de tal manera como Él nos ama. Y abrimos el corazón para recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Y todo espíritu que bloquear la mente, que quiera interferir en la exposición y en el conocimiento del único Dios vivo y verdadero, su palabra y la persona de Cristo, aquel que se opone contra ese conocimiento, contra esa luz, contra esa sabiduría, atamos, sujetamos y echamos fuera todo espíritu que bloquea la mente en el nombre de Jesús. Y Señor, derrama espíritu de sabiduría y de revelación, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, Padre, en el conocimiento de Dios. En el nombre de Jesús. Y el pueblo dice, amén. Conociendo a Jesús, el verbo tripartito hecho carne. Y voy a explicar lo que significa la palabra tripartita, 3 partes. Basándome en primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, que dice que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. O sea, el Dios de paz os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. El hombre es trino, es tripartito. Como su creador, el Padre Dios es tripartitos, 3 en 1, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero lo interesante y lo maravilloso es que el ser humano, así como Dios, el ser humano, su alma es tripartita, es decir, tiene 3 partes importantes. La primera parte importante del ser humano, de su alma, de su corazón, es el intelecto, capacidad de pensar, idear, razonar, etc. La segunda parte de su corazón, de su alma, es la parte emocional. Todo ser humano tiene su parte emocional como su parte mental, emocional. La parte emocional es la capacidad de sentir odio, rencor, resentimiento, etcétera, etcétera. Todo ser humano tiene esa capacidad. Y la tercera, el tercer elemento tripartito del hombre en su mundo interior, la tercera área es la voluntad. ¿Qué es la voluntad? La capacidad de tomar decisiones. Por eso usted vino hoy acá. Por eso usted se puso el traje que tiene, el saquito que usted tiene, sacó de su ropero la blusita, el ponchito, y usted vino aquí a la casa del Señor. ¿Por qué? Porque usted decidió hacerlo. Como muchos han decidido
quedarse en la casa con el matecito. Bueno, pero es mejor que usted esté acá. Bueno, ¿qué es lo que te quiero decir? Que esos elementos que tiene el alma del hombre, también tiene el alma de Dios. Porque Jesús es el alma de Dios. Hay cosas que usted va a escuchar por la primera vez. Yo no estoy metiéndome en herejía, estoy metiéndome en la profundidad no más de lo que es este gran misterio. Porque ahí en Colosenses capítulo 1, verso 15 en adelante, que dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue hecho por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en Él. Él que es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el primogénito de entre los muertos. ¿Para qué? Para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas, la que está en los cielos y la que está en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, y Él os reconcilió a vosotros mediante la sangre de su cruz. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que Jesús es el alma de Dios. Y Jesús, en ese marco, como alma de Dios, vino a darle a conocer a Dios, porque Jesús estaba en el seno de Dios. San Juan 1:18. Nadie le dio jamás a Dios, sino solamente Jesucristo, el que estaba en el seno, dentro del Dios Padre. Él vino a darnos a conocer, y eso es lo que se hizo carne. El Verbo se hizo carne. El alma de Jesús se hizo carne. El alma tripartita de Dios Padre se hizo carne. Se hizo humano, ¿para qué? Para salvar al ser humano. Jesús tuvo un alma humana, un pensamiento humano, un intelecto humano, una emoción humana y una voluntad humana. Pero su pensamiento estaba adherido al pensamiento divino de Dios, sus emociones estaban unidas a las emociones divinas de Dios, y su voluntad estaba sujeta a la voluntad de Dios, como estuvo Adán y Eva ahí en el pasado, antes de la caída. ¿Está conmigo? Y Jesús vino y murió en la cruz del Calvario para revertir todo lo que hizo el diablo allá en el Edén. ¿Qué hizo el diablo allá en el Edén? Puso su mente en la mente de Adán, puso sus emociones en la emoción de Eva, de Adán y Eva, y puso su voluntad en la emoción y en la voluntad de Eva y de Adán. Y por eso ellos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Jesús, que vino como ser tripartito a morir en la cruz del Calvario, y puso tu mente nuevamente adherida a la mente de Dios, y puso tus emociones adheridas nuevamente a las emociones de Dios, y puso tu voluntad adherida hoy a la voluntad de Dios. Por eso estamos acá, amamos a Dios, amamos su palabra y queremos hacer su voluntad. ¿Está conmigo? El Verbo hecho carne. Dije que voy a hacer una exposición así, rápida. Muy bien. Vamos al siguiente cuadro. Esto es lo que vamos a desarrollar con la ayuda del Señor. Estudiando esto, miren lo que salió. 20 temas, que ya es son temas para un nuevo material de edificación. Conociendo a Jesús, el verbo tripartito, que hoy vamos a tocar. 2, conociendo a Jesús, el verbo tripartito como Cordero de Dios. 3, conociendo a Jesús como verbo tripartito y las grandes señales. ¿Por qué hizo grandes señales? ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad de todo eso? 4, conociendo a Jesús, el verbo tripartito traicionado. 5, conociendo a Jesús, el verbo tripartito enjuiciado. ¿Por qué fue enjuiciado? ¿Por qué se dejó enjuiciar? Se dejó traicionar. Todo eso tiene su porqué y su enseñanza. 6, conociendo a Jesús, el verbo tripartito condenado. Fue condenado Jesús por vos, en tu reemplazo por mí. Es algo extraordinario esta doctrina, la doctrina de Cristo. 7, conociendo a Jesús como verbo tripartito crucificado. Mire, fue en su muerte lo que ganó para nosotros la redención. Fue su muerte, por su sangre derramada, lo que fuimos nosotros libres del pecado. 8, conociendo a Jesús, el verbo tripartito y los 3 días en la tumba. ¿Qué estuvo haciendo Jesús en la tumba? Su cuerpo estaba en la tumba, pero el hombre de adentro, ¿dónde estaba? Ahí abajo. Le predicó a los espíritus encarcelados, y después a los que estaban encarcelados, que miraban en el Antiguo Testamento a Cristo, le dijo: sígame, muchacho. Llevó cautivo a la cautividad. ¿Qué hizo Jesús en ese tiempo? 9, conociendo a Jesús, el verbo tripartito resucitado. 10, conociendo a Jesús, el verbo tripartito, los 40 días que estuvo aquí sobre la tierra. ¿Por qué estuvo? Porque ya no fue al cielo. 11, conociendo a Jesús como verbo tripartito
y su regreso al cielo. 12, conociendo a Jesús, el verbo tripartito y su recibimiento en el cielo. Conociendo a Jesús, el verbo tripartito y su ministerio en el cielo. 14, conociendo a Jesús, el verbo tripartito y el rapto de su iglesia. ¿Qué es eso? ¿Quiénes van a ser llevados de la tierra a los cielos? ¿Cuál es el tiempo de ese gran fenómeno? Estamos en ese tiempo. Conociendo a Jesús, 15, el verbo tripartito y los 7 años de tribulación. ¿Qué tiene que ver Jesús? Algo va a empezar aquí abajo, en la tierra. Algo va a suceder en el tercer cielo. Y algo va a suceder en el inframundo. Todo controlado por Jesús. ¿Sabía usted eso? 16, conociendo a Jesús, el verbo tripartito y su segunda venida en el Armagedón. 17, conociendo a Jesús, el verbo tripartito y el milenio. ¿Cómo va a ser el gobierno en el milenio? El sacrificio en el milenio. ¿Cómo va a estar Jesús en el milenio? Los seres glorificados y los seres naturales que entran en ese periodo de 1000 años, ¿cómo van a ser? ¿Cómo van a interactuar los ángeles, los seres redimidos, los seres naturales? Y el diablo, Satanás, que va a ser apresado. ¿Cuándo va a ser suelto? Ahí va a estar Jesús. Conociendo a Jesús y el verbo tripartito y God y Magot. Un God y Magot hay antes de Ezequiel 38-39, antes del milenio, al fin del periodo de la gran tribulación, y un God y Magot después del milenio. Conociendo a Jesús, 19, el verbo tripartito y el juicio final. ¡Wow! Y el 20, conociendo a Jesús, el verbo tripartito y la gran Jerusalén, la eternidad. ¿Cuántos quieren saber eso? Esto es algo extraordinario porque este es el caracol, conocer a Jesús. ¿Sabe lo que dice Jesús cuando oró su oración sacerdotal, Juan 17:3? Le dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique a ti, como le he dado potestad, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Wow. ¿En qué consiste la vida eterna? ¿En qué consiste retener la vida eterna? ¿Cómo cuidar una salvación tan grande en medio de una guerra feroz, mortal en tiempo del fin? Conociendo a Jesús. Conociendo a Jesús. Y muchos no conocen a Jesús. Alaban a Jesús, cantan de Jesús, hablan de Jesús, pero no le conocen a Jesús. Conocen de Jesús, así como usted y yo conocemos de Putin, conocemos de John Biden, conocemos de Maradona, pero no le conocemos a Maradona, a John Biden y a Putin en forma personal. ¿Está conmigo? A Jesús hay que conocerlo de forma personal, porque Él para eso nos llamó. 1 Corintios 1:9, fiel es Dios que os llamó a la amistad, a la comunión con su Hijo Jesús. Eso es algo extraordinario. Entonces entramos, como dije, voy a ser expositivo hoy. Siguiente cuadro, por favor. ¿Cómo cuidar una salvación tan grande en medio de una guerra espiritual feroz en tiempo del fin? Conociendo a Jesús, el verbo tripartito. Ese tocamos ayer y en esta mañana, y hoy vamos a hacer una pincelada. En otros términos, Jesús es el verbo de Dios, quien es Dios y representa a Dios ante los creyentes y a los creyentes ante Dios. Los apologetas griegos subrayaban el papel de Cristo, el verbo. La palabra logos en el griego y en el castellano es verbo. El verbo viene de la palabra logos. La palabra logos significa mensaje, espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, espíritu de inteligencia y lógica de Dios. El logo, eso es lo que es Cristo. Y Juan, para presentar su evangelio a nivel universal, porque Mateo presentó a los judíos, Marcos a los romanos, Lucas también a ese pueblo judío y también a los griegos, pero Juan tiene una revelación mucho más profunda del conocimiento que tuvieron los tres evangelistas, Mateo, Lucas y Marcos. Juan, el que estuvo frente a la cruz, se le dio una revelación mucho más profunda. Él habla que en el principio ese que estuvo colgado en la cruz ya era, ya fue y será siempre. Y vemos nosotros que la palabra logos es aplicado a la palabra verbo. Y Juan usa la palabra logos porque los griegos y el mundo contemporáneo de su época manejaba logos como sabiduría, como inteligencia, como mensaje, como lógica.
Y Jesús es la inteligencia y la sabiduría, la lógica de Dios, el poder de Dios para todos nosotros. Bendito sea. Entonces, ahí vemos que el Logos en la creación, Jesús afirmando que la materia no es eterna. Esto lo dijo Teófilo de Alejandro. No es eterna, sino que es creada de la nada. Todo lo que usted ve, todo lo que usted toca, los pájaros, las aves, fue creado absolutamente de la nada. Solo Dios es eterno y por el poder de su palabra fueron creadas todas las cosas que vemos, de cosas que no se veían. Ese es Jesús, ese es nuestro Señor, Él es Dios Todopoderoso. Entramos entonces, conociendo a Jesús, el verbo tripartito, siguiente cuadro, hecho carne, hecho hombre, Dios envuelto en la carne. Siguiente cuadro, vamos a leer San Juan 1:11, simplemente para hacer un repaso de lo que hemos dado. Y dice Juan, en el principio, hablando de Jesús, el verbo, la sabiduría, la inteligencia, la lógica de Dios, el poder de Dios, y el verbo, la lógica, el poder de Dios, la inteligencia era Dios y el verbo era Dios mismo. Este era en el principio con Dios. ¿Qué estaba en el principio? La lógica, la inteligencia, la sabiduría, el poder de Dios que creó todas las cosas. Ese era en el principio y se llamó el verbo, es decir, Jesús. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. ¿En quién? En el Logos. En el verbo estaba la inteligencia, la luz, la sabiduría, el poder, la lógica. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Por eso es que usted tiene sabiduría, usted tiene lógica, usted tiene inteligencia, usted tiene poder contra los poderes de las tinieblas, porque está Jesús dentro de vos. Jesús está en tu mente, Jesús está en tus emociones y Jesús está en tu voluntad. Porque le dijiste a Jesús, entra en mi corazón. ¿Cuántos le dijeron a Jesús, entra en mi corazón? La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entró Jesús, te alumbró las tinieblas, alumbró tu mente, alumbró tu emoción, alumbró tu voluntad y te diste cuenta que estaba pensando todo al revés. Te diste cuenta que sentías, wow, odio, no podías perdonar y tu voluntad te llevaba a los vicios. Pero cuando entró Jesús, Él pegó tu mente a la mente de Dios, pegó tu emoción a la emoción de Dios y tu voluntad a la voluntad de Dios. La luz verdadera que alumbra a todo hombre estaba en este mundo. La luz en las tinieblas prevalece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, del verbo, de la sabiduría, a fin de que todos creyesen por él, por Juan. Juan predicó a Jesús, el pueblo le rechazó. No era él la luz, sino para que dice testimonio de la luz. Usted y yo no somos la luz, somos los que reflejamos la luz de Cristo. Demos testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Esa luz que alumbró hace 2022 años, alumbró todo el marco de los 2022 años hasta hoy y va a seguir alumbrando. Te alumbró a ti, me alumbró a mí. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Eso es lo que estuvimos analizando nosotros el sábado y en esta mañana, Juan 1:11. Y hicimos el desglose. El desglose, por favor, el siguiente cuadro. Conociendo a Jesús y el contenido de estos versos, tripartitos. Número 1, ahí habla de la preexistencia de Jesús. Número 2, todas las cosas por él fueron hechas. Versículo 3, sin él nada de lo que fue hecho fue hecho. Versículo 3, en él estaba la vida. Versículo 4, y la vida era la luz de los hombres. 4, la luz en las tinieblas resplandece. Versículo 5, las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 5, el testimonio de Juan su primo. Versículos 6 y 8 del capítulo 1 de San Juan. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Versículo 9. Aquella luz verdadera venía a este mundo. Esa luz que estaba ya en el principio, antes de todas las cosas. Esa sabiduría, esa inteligencia, esa lógica vino al hombre. Se llamó Jesús, se encarnó para que el hombre pudiera tener también eso. 11. Aquella luz verdadera estaba en el mundo, en el planeta Tierra que fue hecho por él. 12, el mundo y su sistema bajo el maligno no le conoció, rechazó a la luz verdadera como ocurre hoy. 13, a su pueblo que libertó de la esclavitud de Egipto, vino para liberarlo de la cárcel espiritual. Pero su pueblo, sus escogidos, lo rechazaron. La luz, la sabiduría, la inteligencia, la lógica verdadera fue despreciada. Juan 3:16 al 20, la gente amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Y qué es la condenación? Rechazar al verbo, rechazar la luz, rechazar la inteligencia, la sabiduría de Dios, lo que hace el mundo. Hoy no ha cambiado la actitud de las personas,
para su propia condenación. Por eso el apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Usted es salvo porque usted creyó en Jesús. Muchos van a ser salvos porque usted predica a Jesús, para que crean en Jesús. Porque dijo Pablo en Corintios capítulo 1, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Es tan sencillo, pero para los que se salvan, esto es el gran poder de Dios. Para nosotros, la palabra de la cruz es el poder más grande de Dios. Salvó, cambió nuestras vidas. Siguiente cuadro, por favor. Conociendo a Jesús, verbo tripartito hecho carne. Ahí vamos a entrar en conociendo a Jesús, el versículo 1:14. Ahí tenemos. Dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquí Juan está haciendo diferencia entre el nacimiento de carácter natural, humano, y el nacimiento de carácter divino. Gloria a Jesús. Qué impresionante. Nacidos de Dios. Y vamos a ver lo que dice. Siguiente cuadro, por favor. Vamos a desglosar un poco este versículo para que tengamos entendimiento. Conociendo a Jesús, contenido de los versos, el verbo tripartito, Juan 1:11-14. Dice: su pueblo liberado de la esclavitud de Egipto, de Babilonia, de los medos persas, de Grecia, de Roma. El Señor Jesús vino a su pueblo y no fue recibido, como dice el versículo 11 del capítulo 1 de Juan. Fue rechazado, fue muerto, crucificado por culpa y deseo del pueblo elegido por Dios, que prefirió la esclavitud que produce el pecado, la desobediencia que lo aparta de las promesas de su Dios. Imagínense cómo las tinieblas, cómo el diablo engañó de tal manera el alma tripartita de los israelitas y de las personas de ese tiempo. Engañó su mente, engañó sus emociones y engañó su voluntad. Mas a todos los que le recibieron, dice la palabra, a los que creen en su nombre, recibieron el decreto legal para ser llamados en el cielo, en las esferas espirituales y en la tierra, hijos de Dios. Wow. ¿Usted sabe que su nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Cuántos saben que su nombre está escrito en el libro de la vida, en la agenda privada de Cristo? Wow, por eso salen los demonios, por eso viene usted a la casa de Dios, por eso usted quiere leer la palabra, por eso usted, aunque haga frío, viene usted a la casa de Dios, porque hay algo que te mueve, es el propio Espíritu de Dios, de obedecer a Jesús. Señal de que somos salvos, señal de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, como ocurrió con los discípulos de Jesús. Jesús les dio autoridad y ellos resultaban muertos. Echaban fuera demonios y corrían, venían, Señor, muy contentos. Y aún los demonios se sujetan en tu nombre, Señor Jesús. Qué bárbaro, qué autoridad tenemos. Más que los brujos, más que los chamanes, más que los quimbanderos, más que esa gente que pone pollo ahí muerto con vela. Salen los demonios y contentos. Y Jesús le dijo: si no hay más demonios, ¿qué va a pasar? Van a ponerse tristes. Más bien ustedes pónganse alegres y contentos porque los demonios salen, no porque pende calidad y tenéis, no porque son demasiado piadosos, sino porque sus nombres están anotados en el libro de la vida. Wow. O si no, los demonios no van a salir. Ellos saben que son hijos de Dios. Pues. No como esos que en cada esquina te dicen: patrón, tío, vos sabés quiénes son tus sobrinos. Bueno, y Dios sabe quiénes son sus hijos. Una cosa que vos digas: papá es mi papá. Dios es mi papá. Y otra cosa que tu papá diga: ese es mi hijo. Ese es mi hijo. Como dijo de Jesús: ese es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Hacer lo que dice tu papá, agradarle a tu papá, porque los que son de Dios, el fundamento de Dios está firme y tiene este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y los que son suyos se apartan de iniquidad. Mas a todos los que recibieron y creen en su nombre, recibieron el decreto legal. Número 16, los cuales son hijos engendrados con la misma semilla con la cual fue engendrado Jesús. Jesús, María le prestó su vientre y ahí el Padre puso su semilla y salió Jesús. ¿Cuántos lo recibieron a Cristo en su corazón? Ocurrió lo que pasó en el vientre de María. María dijo: sea conmigo, sea hecha la voluntad de Dios. Y usted, cuando se le predicó el evangelio, como lo dijo el ángel a María, ella accedió
cuando usted se le predicó el evangelio, usted dice, sí, Señor, te entrego mi corazón. La misma semilla que Dios puso en el vientre de María, es la misma semilla que puso en tu vientre, tu corazón. Y nació Cristo. Con la misma semilla. 17, aquella luz, sabiduría, inteligencia, lógica, el verbo verdadero de Dios fue hecho hombre carne, como dice el versículo 14 del capítulo 1 de Juan. Los hombres tripartitos, ¿por qué? Porque tienen pensamiento, porque tienen emoción, porque tienen voluntad, como Juan. Los discípulos, los líderes religiosos y el pueblo vieron su gloria, lo que era Jesús por dentro. Se manifestaba lo que era Jesús por dentro. Por sus frutos lo conoceréis. Usted dirá, yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, yo soy líder. Pero puede ser por fuera eso, pero ¿qué tenés por dentro? A veces puede tener ahí un boyaguá escondido. Y no puede, pues, que lo que tenés dentro, pues más tarde o más temprano sale. No le dejaste a la patrona ahí para su peluquería. No salió Cristo, ahí salió el otro. Te paró el zorro ahí. Salió Cristo, no sale el otro. Qué bárbaro. ¿Me explico? Entonces, por su fruto lo conoceréis. Y la gente se admiraba porque le buscaban la vuelta a Jesús y no le podían condenar por nada, porque lo que él decía armonizaba con la vida que él llevaba. Esa es la autoridad, la luz verdadera que alumbra a todo hombre. ¿Qué significa eso? Que en tu trabajo, que en tu profesión, que en tu casa, señora, varón, cuando usted sale ahí al mundo, usted tiene que ser conocido porque hay luz, hay sabiduría, hay lógica, hay algo especial en ti, la presencia de Dios. Y los demás se dan cuenta. Un árbol bueno no puede dar frutos malos y un árbol malo no puede dar frutos buenos. El mango no puede dar naranja. La sandía no puede dar melón por más esfuerzo que hace. El cristiano de Guaú no puede ser cristiano de verdad. Hay muchos cristianos culturales, cristianos sin Cristo. ¿Cómo va a ser usted? ¿Un cristiano verdadero o un cristiano de Guaú? Va a ser una trompeta y los cristianos de Guaú se quedan y los cristianos verdaderos se van, porque el fundamento de Dios está firme. Y tiene este Señor. Conoce el Señor a los que son suyos. Y los que son suyos se apartan de iniquidad. Aquella luz, 17, la inteligencia lógica del verbo verdadero, fue hecho carne, hombre. Los hombres celestes partidos como Juan, dijimos ya los discípulos, los líderes religiosos del pueblo, dieron su gloria, la que era. ¿Cómo era Jesús por dentro? ¿Cómo era Jesús por dentro? Único Hijo de Dios en su género. Es decir, no hubo ni habrá otro ser igual a Jesús. Único en su género, dice Juan. Y Pablo dice único, primogénito. ¿Cuál es la diferencia entre unigénito y primogénito? Para pensar un poquito. Son dos palabras importantes, diferentes, que describen lo que es el Rey único, Hijo de Dios, lleno de gracia de Dios. 1 Pedro 1:2. ¿Qué dice ahí Pedro? Elegidos en la presencia de Dios en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para ser rociados con la sangre del Cordero. Para eso te eligió Dios, para que su vida esté en ti. Te eligió antes de la fundación del mundo, para que su vida esté en ti. Y después que dice, gracia y paz os sean multiplicados. Gracia y paz os sean. La gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo. La gracia estaba en Jesús. Eso veían los discípulos y sus enemigos. ¿Cómo se manifestaba interiormente Jesús? Único Hijo de Dios, lleno de verdad, la verdad de Dios. Juan 14:6, que dijo Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Revise usted las páginas de la historia. Desde Adán hasta nuestros tiempos. Ningún célebre, ningún político, ningún líder religioso, ningún ateo, ningún dijo estas palabras. Yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la luz, yo soy la sabiduría,
yo soy la lógica, yo soy la inteligencia. Síganme, yo les voy a llevar al Padre. ¡Ja! Atributo solamente dicho y declarado por Dios, envuelto en la carne, Jesús, el Verbo. No quite su mirada de Él, no quite su mirada de Él. Siguiente cuadro, por favor. ¿Qué estamos haciendo? Estamos conociendo a Jesús, el Verbo hecho carne. Leemos lo que dice San Juan 1:15, 18. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Hablamos en el versículo 1 que Él tenía su preexistencia, ya vivió antes de Juan. Y Dios le creó a Juan en el vientre de su madre. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que estaba en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vamos a mirar un poquito qué significa esto. Conociendo a Jesús, contenido de los versos, el verbo tripartito, capítulo 1 del 15 al 18. Juan el Bautista, su primo, clamando a gran voz, dio testimonio de Él diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. ¿Cómo puede ser eso? Yo nací primero, pero antes que yo naciera Él ya estaba. Yo me manifesté primero, pero Él se va a manifestar después de mí, pero que ya estuvo antes de mí. Digo, un trabalengua ahí, un hip hop puede salir ahí. Antes de mí, después de ti, después de yo. Porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos. Ese que era antes de todas las cosas. Su plenitud tomamos todo. La planta tomó de su plenitud. Los árboles tomó de su plenitud. Los peces tomaron de su plenitud. Los pescados tomaron de su plenitud. Las aves tomaron de su plenitud. Los ángeles tomaron de su plenitud. Pleno, porque él tenía la plena vida. De su plenitud tomamos todos. ¿Qué es todo? Todo. De su plenitud tomó usted, tomé yo. De su vida. Porque de su plenitud tomamos todos, alcanzamos todos la gracia sobre gracia, versículo 16, es decir, la gracia charis, en el griego, que significa regalos sobre regalos, favores sobre favores, favores inmerecidos, eso es gracia. Se nos ha añadido, multiplicado, sobreabundado, como dice Romanos 5, anote usted esto, 5, 17, 21, ahí habla que por uno entró el pecado y abundó el pecado, un pecado, una semilla, ese engaño produjo mentira, adulterio, fornicación, maldad, etcétera, etcétera. Abundó el pecado, dice, pero por uno sobreabundó la gracia. Jesús, el mismo que dijo a Pedro, le dijo a Pedro: perdonaré a mi adversario, como dice el Talmud babilónico, 7 veces al día si que peca conmigo. Y Jesús le dijo: no, vas a perdonarle 70 veces 7 si viene al día a pedirte perdón, perdónale. El que estuvo en el Calvario, ahí se dio la gracia sobre gracia. Él cargó tu pecado, cargó mi pecado, y en ese marco, en esas condiciones, dijo: Padre, perdónales, no saben lo que hacen. El pecado que entró por Adán contaminó a todo el mundo y le hizo pecar de diferentes formas y maneras, porque el pecado tiene diferentes aristas. Pero la obediencia de Cristo hizo que cualquier pecado que tu propio pecado produce, Él te perdona, te perdona, te perdona y te perdona y te perdona, te perdona, toda vez que haya arrepentimiento. Gracia sobre gracia. Qué bárbaro. Hizo sobreabundar con nosotros mediante la ley, que hizo sobreabundar el pecado, y la gracia de Jesús, que hizo sobreabundar el perdón. 5, pues la ley por medio de Moisés fue dada, la ley que condena, versículo 17. Pero la gracia y la verdad que salva, liberta del pecado, vinieron por medio de Jesucristo, versículo 17. Juan, punto 16, el discípulo amado afirma que a Dios nadie le dio jamás. El alma de Dios a nadie se manifestó. Juan el amado afirma que solo el unigénito, el único en su género,
Hijo de Dios lo conoce. El alma tripartita de Dios conoce al propio Dios. Y eso Dios envió al mundo. De tal manera amó Dios que se despojó. Envió su propia alma, su propio Hijo, para que el hombre le conociera. Jesús es el alma tripartita de Dios que está en el seno del Padre. El alma tripartita de Dios, Jesús solo le ha dado a conocer. El alma tripartita de Dios se hizo hombre, se encarnó para dar a conocer la mente, las emociones y la voluntad de Dios Padre a los hombres tripartitos. Colosenses 1:15, 23. Él es la imagen, carácter del Dios invisible. Ese carácter, esa imagen que plasmó en Adán y le dio un cuerpo material físico de carne. Y el diablo, por la desobediencia, plasmó su carácter en el alma de Adán y Eva. Y por esa causa, toditos nacemos con el carácter plasmado en nuestra mente, en nuestra emoción, en nuestra voluntad. Por eso somos desobedientes. Por eso vino Cristo a revertir aquello. Vino a plasmar su mente, la mente de Dios en tu mente, las emociones de Dios en tus emociones y la voluntad de Dios en tu voluntad. ¿Para qué? Para que vivamos con Él eternamente y para siempre. Ese es el verbo, conociéndolo a Jesús. Siguiente cuadro, por favor. Jesús, el verbo unigénito tripartito de Dios, único en su género, con las características divinas. Versículo 14, vamos a mirar un poco lo que dice el versículo 14. El ADN espiritual divino y el ADN físico humano, porque en Jesús había dos naturalezas. El Padre puso su ADN en el vientre de María y María le dio su ADN a Jesús, un cuerpo humano. ¡Wow! Entendiendo la palabra unigénito, tripartito, tres partes en su alma, ya explicamos su ser interior. Entendiendo el ser unigénito, único en su género intelectual, mental, capacidad para idear, pensar. Único en su género emocional, capacidad para sentir amor, enojo, ira, rabia, misericordia, etc. Único en su género volitivo, capacidad para tomar decisiones. Decidió darse en ofrenda por el pecado. A él nadie lo obligó. Él no fue por su propio pecado, fue por nuestros pecados. El vocablo género, ¿qué es? Es un término técnico específico en las ciencias sociales que alude al conjunto de características diferenciadas que cada sociedad asigna al hombre y la mujer. Mira, género femenino, género masculino. Y hoy la ideología de género quiere confundir eso, el género femenino con el género masculino. Y al masculino dice, si vos te sentís mujer en cuerpo de hombre, podés cambiarte. Y a la mujer, si vos te sentís hombre en cuerpo de mujer, cambiate. Vamos a hacer la operación. Por decreto no se puede cambiar la naturaleza. Y pongo otra vez este ejemplo. El burro que se lo pone allá en la cima del Hotel Guaraní. Pero los legisladores, los diputados, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, decretaron que el burro tiene que volar. El burro tiene que volar. Y le dice, burro, aquí está el decreto presidencial. Todos estamos de acuerdo. Tirate de cabeza ahí del 10º piso del Hotel Guaraní. Vas a volar porque está decretado eso. Y el burro, como es burro, dice, se tira. Chorizo, mortadela. ¿Por qué? Porque por decreto no se puede cambiar la naturaleza. Por decreto humano no se puede cambiar el decreto divino. Póngase eso en la cabeza. Por eso es importante que usted lea la palabra y manéjese por la palabra en el nombre de Jesús. Ejemplo de género, conjunto de personas o cosas que tienen características generales comunes. El género humano, característica común. El género angelical y otro tipo de género. Uno tiene alas, uno tiene pluma, no sé. El género divino, el género demoníaco, el género de los nefilines. Ángeles con mujeres humanas, nacen gigantes. Son géneros diferentes. La genética es el estudio científico de los genes y la herencia de cómo ciertas cualidades o rasgos heredados de padre e hijo a hijos como resultado de cambios en la secuencia del ADN, el ácido desoxirribonucleico que tiene la célula. Un gen es un segmento del ADN, el cual contiene las instrucciones para elaborar
una o más moléculas que ayudan a que funcione el cuerpo. En este marco, como Jesús tenía dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, el ADN divino hacía que Jesús en su hombre interior funcionara como si fuera hijo del Dios Altísimo, lleno de gracia y de verdad. Y como tenía el ADN humano, Jesús no era un marciano, Jesús no era un extraterrestre. Jesús era un hombre de carne y de hueso, con cabeza, con dos ojos, con nariz, con boca, con oreja, con dos piernas, con manos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el ADN humano, esos dos ADN, el divino y el humano, esas dos características hizo la persona del Cristo, Salvador del mundo. Cuerpo espiritual y cuerpo físico. Siguiente cuadro, por favor. Simplemente estoy haciendo una exposición, conociendo a Jesús, el contenido de estos versos que estamos leyendo, del verso 15, 18 de San Juan, capítulo 1. Jesús, el verbo unigénito tripartito de Dios único en su género con las características divinas. Versículo 4, ADN espiritual divino y ADN físico humano. El gen es un segmento corto del ADN. Los genes le dicen al cuerpo cómo producir proteínas específicas. Hay aproximadamente 20,000 genes en cada célula del cuerpo humano. Juntos constituyen el material hereditario para el cuerpo humano y la forma como éste funciona. Jesús tenía gen humano como gen divino. ¿Cuáles son los genes que se heredan? ¿Cómo se heredan los genes? Todos tenemos las dos copias de cada uno de los genes. Uno que heredamos de la madre, de mamá, y el otro que heredamos de papá. Por eso hoy estamos acá. A la combinación de genes de esas células que hemos heredado se le denomina genotipo, y mientras que el fenotipo es como refleja nuestro cuerpo el ser portador de estos genes y la interacción con el ambiente. Jesús fue portador de dos genes heredados. Número uno, del Padre Celestial, y número dos, de su madre terrenal, María. El ADN divino y el ADN humano constituyó la persona de Cristo. Jesús tuvo dos naturalezas. Por eso puede entender al hombre. Por eso que en el Calvario se gestó el trono de la gracia. ¿Se acuerda usted en Éxodo 19? El trono de gloria. ¡Wow! Nadie podía acercarse porque iban a morir. Pero en el Calvario, el mismo Dios que estuvo en el Sinaí murió colgado de un madero. El verbo de Dios, la inteligencia y la lógica de Dios, pasada al ser humano, se envolvió en la carne. Y ahí se gestó el trono de la gracia. Por eso más adelante dice el apóstol en el Hebreo capítulo 4, verso 14, 15. Acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar socorro, misericordia para cualquiera sea tu necesidad. Acércate confiadamente. ¿Por qué? Porque Jesús fue hombre y te entiende perfectamente tu lenguaje, tu situación, tu dolor, tu dolencia, tu enfermedad. Por eso te dice, vení confiadamente, yo voy a solucionar tu problema. Eso es gracia. ¿Qué más queremos? Siguiente cuadro y con esto terminamos, señores. Jesús, el verbo unigénito tripartito de Dios único en su género con las características divinas. Según el versículo 14 de San Juan, el ADN espiritual divino y el ADN físico. El gen de Jesús es una unidad de información en un lugar específico donde se localiza o se presenta algo. Era su cuerpo, el lugar del gen, cuerpo espiritual y cuerpo material. Ahí dentro de ese ácido, y yo lo veo también de una manera, la célula espiritual, desoxirribonucleico, un término espiritual, en términos espirituales y físicos que codifica un producto genético y que es, ya sea proteína ARN, que es un ARN, estamos hablando un poco de biología, es uno de los dos tipos de ácidos nucleicos que elabora la célula. El ARN contiene información copiada del ADN. El otro tipo de ácido nucleico, las células elaboran varias formas diferentes de
RN. Y cada forma cumple una función específica en la célula. Es la unidad molecular de la herencia genética, pues almacena la información genética y permite transmitirla a la descendencia. El gen de Jesús fue puesto en nosotros, es decir, toda la información divina que Dios desea que la sepamos fue almacenada en Cristo para nuestro ser tripartito, es decir, para tu mente, para tus emociones, para tu voluntad, para que la desarrollemos y transmitamos a nuestra descendencia y en todo lugar donde nos toque influenciar, porque esa es nuestra función, porque para esto fuimos llamados. Romanos 8, 29, 31, que dice, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes llamó, a esto justificó. A los que antes justificó, etcétera, etcétera, los glorificó. ¿Y los llamó para qué? Para que fuesen hechos a la imagen de su Hijo Jesús, que tengan el carácter de su Hijo Jesús que está aquí en la tierra, que estuvo aquí en la tierra. Es decir, el alma tripartita de Jesús sea también el elemento que tenga tu alma. Su mente esté en su mente, sus emociones esté en tus emociones, su voluntad esté en tu voluntad, porque para esto fuiste llamado. Llegar a la estatura de ese varón perfecto. Y miren lo que dice Pedro, 1 Pedro 2, 15 al 25. Porque para esto fuiste llamado, para seguir sus pisadas. Cuando él maldecía, no maldecía, sino entregó a la causa a aquel que juzga recta y correctamente. Jesús fue llamado a hacer luz. Usted fue llamado a hacer luz. Jesús fue llamado a resucitar entre los muertos. Usted ha sido llamado a resucitar entre los muertos. Jesús fue llamado a ser glorificado. Usted ha sido llamado a ser glorificado. Jesús ha sido llamado a ser rey y sacerdote en esa eternidad. Usted y yo fuimos llamados a ser rey y sacerdote. ¿Por qué? Porque usted tiene el ADN divino. Jesús, el verbo dentro de usted. Wow. Ni yo entendí lo que dije. Pero yo sé que entendí. Y que entendimos. Porque esto es algo espiritual. Último cuadro. Por favor, ahí entendemos, conociendo a Jesús, el verbo tripartito hecho carne, Dios envuelto en la carne. Juan 1, 1, 3, y aquel que estuvo en el principio era el verbo, la lógica, la inteligencia, la sabiduría de Dios, la luz verdadera que creó todas las cosas, el poder que sostiene todas las cosas, ese verbo que por medio de él, por medio de Jesús, fueron creadas todas las cosas. Concluye Juan en el verso 14, dice, ese verbo, ese Dios, ese Señor se hizo hombre, se hizo carne y vino y asumió la condición del hombre. ¿Por qué? Porque el próximo tema que vamos a desarrollar es Jesús, el verbo tripartito, como Cordero de Dios. Wow. Padre, muchas gracias. Padre, muchas gracias, porque tú me ayudaste a exponer esto. Porque esto es una cuestión espiritual. Yo hablé al espíritu de tus hijos. No hablé solamente a su razón, a su emoción. Hablé a su alma tripartita. Para que en su mente tengan la información. Para que en sus emociones les haga reaccionar esta información y amar a Jesús. Para que esta información les haga reaccionar su área volitiva, la capacidad de tomar decisiones. Y que ellos te amen, te busquen, te sirvan y se comprometan contigo. Así como tú lo hiciste, papá, conociendo a Jesús. Porque solamente conociendo a Jesús, sabiendo lo que Él hizo por nosotros y para qué lo hizo y dónde Él nos lleva, vamos hoy a amar, obedecer y servirlo con todo el corazón. Padre, muchas gracias. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Si usted es un guerrero, una guerrera que dice, Señor, yo quiero conocerte y reconozco que no te conozco. ¿Cómo quiero conocerte? ¿Cómo quiero tener ese interés en conocerte, Señor? Porque conocer a Dios es conocer la vida eterna. Póngase de pie y yo voy a orar para que haga, para que venga del cielo espíritu de sabiduría y de revelación. Y los materiales recomendados, llévese
es el primer paso en forma práctica, donde usted le está diciendo al Señor: yo quiero conocerte. Levante su mano. Padre, yo bendigo a mis hermanos. Jesús, yo te entrego mi corazón. Entréguele su corazón nuevamente hoy a Jesús. Te entrego mi vida, Señor. Te hago Señor y Salvador de todo mi ser. Perdona mis pecados, anota mi nombre en el libro de la vida. Y ayúdame a entender todo esto que hoy he oído, que hemos oído, papá, en el nombre de Jesús. Y yo bendigo a tu pueblo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te doy gracias porque tú vas a poner una persona en nuestro camino en esta semana para que le hablemos de ti, de tu grandeza, porque somos luz al mundo perdido. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Saluda a tu hermano, saluda a tu hermana. Y esta alabanza nos despide.